Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más cruciales de los negocios, el flujo de caja. Veremos cómo, más allá de las apariencias, nos cuenta la verdadera historia sobre si un proyecto es rentable o no. Esta es, sin duda, la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace antes de invertir tiempo y, sobre todo, dinero. Porque, a ver, una idea puede sonar genial, pero ¿cómo sabemos que de verdad va a generar valor? No alcanza con la intuición, se necesita un método para probarlo. Y para responder a esa pregunta, pero con números, no solo con ganas, vamos a analizar un caso práctico. Imaginemos un proyecto de software como servicio, lo que todos conocemos como SaaS. Es un ejemplo ideal para seguir la ruta del dinero y entender cómo se mueve a lo largo del tiempo. Pero bueno, antes de sacar la calculadora, hay que poner las reglas del juego bien claras. Estos son los supuestos financieros, los cimientos sobre los que vamos a construir toda nuestra evaluación. A ver, echemos un vistazo a estas reglas. Y ojo, lo primero que salta a la vista es la inversión inicial. Es un montón de dinero, 130 millones en total, si juntamos los activos con el capital de trabajo. A cambio de eso, se esperan unas ventas anuales de 90 millones. El resto son los costos, los impuestos y otros detalles que le van a dar forma al análisis. Con todo esto sobre la mesa, ahora sí, empecemos. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a usar todas esas reglas que pusimos para armar el flujo de caja de un año, digamos, un año cualquiera de operación. Aquí es donde esos números de la tabla empiezan a cobrar vida. El proceso es bastante directo. A las ventas le restamos los costos, calculamos los impuestos y los pagamos. Pero aquí viene la parte clave, el truco, si quieren llamarlo así, que a veces confunde a muchos. La depreciación. Este es un gasto que se resta para pagar menos impuestos, pero la clave es que no es una salida real de dinero del banco. Por eso, para saber cuánto efectivo generó el negocio de verdad, tenemos que volver a sumarla al final. El resultado, un flujo de caja operativo de un poquito más de 33 millones de dólares por año. A ver, los años de operación son más o menos iguales, pero el último año... el último año es un mundo aparte. No es solo un año más, es el gran cierre. Y cuando se liquida el proyecto, aparecen unas entradas de dinero extra que lo cambian absolutamente todo. Y la diferencia es abismal. Miren, los primeros 4 años tenemos un flujo de caja operativo estable, pero el quinto, ¡boom!, hay una inyección de efectivo gigante. ¿Y por qué? Bueno, por 2 razones muy específicas que solo pasan al final del camino. La primera razón es la recuperación del capital de trabajo. ¿Se acuerdan de esos 10 millones que se pusieron al principio para que el negocio funcionara día a día? Bueno, como el proyecto se acaba, ya no se necesitan, así que ese dinero vuelve a la caja. Es una entrada de efectivo directo. Y la segunda fuente de dinero extra es lo que llamamos valor de desecho. Es simplemente la plata que se consigue al vender todo lo que queda del proyecto, los equipos, el software, lo que sea. Aunque en los libros contables ya no valgan nada, en el mundo real todavía se les puede sacar un buen dinero. Entonces, hagamos la suma. Tenemos el flujo normal de ese año, esos 33 millones, más los 10 del capital de trabajo, más los 20 de la venta de activos, y nos da un total para el año 5 de más de 63 millones de dólares, una cifra brutal que, como veremos, es la que rescata todo el proyecto. Listo, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora es el momento de la verdad. Vamos a juntar todo año por año para ver la película completa. Y por fin responder esa pregunta inicial. ¿Valió la pena la inversión? Y esta es la historia financiera del proyecto. Miren cómo arranca, en un pozo de 130 millones de dólares. Es un agujero enorme, y cada año, con las ganancias, se va saliendo, de a poquito. Pero fíjense qué lento es. Es recién en el 4.º año que la cabeza sale a la superficie, que se llega a números positivos. Y al final del 5.º año, la ganancia acumulada es de 65 millones. Y aquí atención, porque esta es una de las confusiones más comunes y una de las lecciones más valiosas. Alguien podría decir, pero si el proyecto generó plata desde el primer año. Y es verdad, cada año operativo generó un flujo positivo. Pero una cosa es generar ganancias anuales y otra, muy distinta, es recuperar toda la gigantesca inversión que se hizo al principio. No hay que confundir las dos cosas. Ok, salgamos un poco de la calculadora y pensemos en la lección de fondo. Más allá de este caso de software, ¿qué nos enseña todo este ejercicio sobre cómo evaluar cualquier idea de negocio? La conclusión es una, y es contundente. El flujo de caja es el rey. Es lo que manda. Entenderlo bien significa entender el negocio de verdad, no solo lo que dicen los papeles de contabilidad. Y todo este análisis que hicimos, bueno, es el cimiento, la base indispensable para usar las herramientas financieras que de verdad nos dicen, dale para adelante o mejor busca otra idea.
Y para cerrar, una última reflexión. Lo que vimos fue un escenario, un plan, el camino feliz, por así decirlo. Pero el verdadero poder de esta herramienta no es ver si el plan A funciona, es ponerlo a prueba, es preguntarse, ¿y qué pasa si las ventas no son tan buenas? O si los costos se disparan. La pregunta final no es solo si el proyecto es rentable hoy, en el papel. La verdadera pregunta es, ¿qué tan fuerte es esa rentabilidad? ¿Aguanta los golpes del mundo real? Y esa es la diferencia entre una idea bonita y un negocio sólido de verdad.